Yolanda Ruiz, en RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Hemos venido hablando en los últimos días en RCN Radio sobre la alerta epidemiológica que hay en el país por el dengue. Y decíamos también que, pues, seguramente todo lo que está pasando con el COVID-19 no ha permitido ver lo que está pasando con otras enfermedades, entre ellas el dengue. Pero hay una epidemia y hay dificultades, particularmente en algunas regiones como la costa Caribe, por ejemplo, en donde se han confirmado muchísimos casos. Ya vamos al doctor Jorge Salazar, médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, máster en epidemiología, y le queremos pedir ayuda para entender lo que está pasando con el dengue. Doctor Salazar, gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, doctor Salazar, hablemos un poquito del dengue inicialmente, que a veces hablamos mucho de dengue, pero no entendemos qué es, cómo se transmite, qué pasa con el dengue, el nivel de letalidad, si la tiene. ¿Qué es el dengue, doctor? Perfecto. El dengue es una enfermedad transmisible por medio de un virus que es el flavivirus, que es un virus RNA, que es un virus que se transporta por el Aedes aegypti, que es un mosquito que pica a las personas. El Aedes existe en 4 clases: el Aedes aegypti, el Albopictus, el Polynesiensis y el Telezan. ¿Para qué sirve saber eso? Porque el que nos afecta a nosotros es el Aedes aegypti. ¿Qué es la importancia de saber que el mosquito vive? ¿Por qué la gente, por qué la Organización Mundial de la Salud hace tanto énfasis en que tenemos que limpiar los sumideros y que tenemos que limpiar las llantas y lo que tengamos en la casa donde tengan aguas estancadas? Son 3 fenómenos importantes que tenemos que entender. El primero, los huevos pueden permanecer viables durante muchos meses en ausencia de agua, por ejemplo, en una llanta botada en la parte de atrás de su casa, en una matera, en una área desocupada, sin agua. Pueden permanecer varios meses, entonces pueden reactivarse. Lo segundo es que las mosquitas, porque son las que pican, son las hembras, no vuelan muy lejos, sino que hasta 100 metros alrededor de donde nacieron, y ellas se alimentan de día y generalmente pican de noche. Y la tercera cosa que hay que saber del mosquito es que el macho no se alimenta de sangre. El ciclo vital del macho es del 7 a 10 días y va y tiene huevos con la hembra, y esos huevos se pueden alterar desde el punto de vista epidemiológico. Y los adultos viven de 4 a 6 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos una vacuna efectiva, las vacunas cuando se empezaron a probar solamente teníamos un 30% de efectividad. Ahora existen otras acciones diferentes como el método Wolbachia. ¿Qué es eso? Es un método en el cual existe una bacteria en muchos de los insectos. El 60% de los insectos tienen esa bacteria propia dentro de su intestino. ¿Cuáles son esos insectos? La mosca de la fruta, las mariposas, las libélulas, etcétera. Entonces, ¿qué hacen en el laboratorio? Lo que hacen en el laboratorio es que cogen a los huevos de la Aedes aegypti y le inyectan esa bacteria. ¿Qué hace esa bacteria? Se multiplica dentro del intestino del mosquito y hace que el mosquito sea cada vez menos eficaz en traspasar el virus hacia el humano. Sí. ¿Cómo es la contaminación al humano? El humano recibe una picadura del mosquito en la piel, el mosquito chupa sangre y por allí mismo hace deposición, el virus ingresa en el humano y se presentan 2 acciones. La primera, cuando usted se defiende perfectamente, entonces usted hace su reacción inflamatoria y es lo que se llama el dengue clásico. El dengue clásico, que solamente usted hace fiebre, malestar general, dolores articulares, inespecífico, y que por ser tan inespecífico se puede confundir con la malaria, con la rubiola, con el sarampión, con la fiebre tifoidea, con la meningitis y lo peor de todo, con la gripa o influenza. Justamente, doctor, quería precisarle, si me permite la interrupción, quería precisarle los síntomas para estar alerta. ¿Cuáles son los síntomas claros del dengue? Exactamente. Entonces, depende de qué fase esté el paciente. Hay 3 fases: la fase febril, la fase crítica y la fase convaleciente. Si estamos hablando de ese diagnóstico diferencial, el problema es que muchos de estos síntomas son muy parecidos a la gripa: malestar general, dolor, fiebre,
dolores articulares, dolores musculares, cansancio, y el paciente se siente muy maluco, pero es muy parecido a la fiebre. Si el médico no lo sospecha o no hay algún otro síntoma de empeoramiento, perfectamente puede pasar desapercibido ese cuadro y hace una fiebre indiferenciada. Eso es generalmente es benigno y no le pasa nada al paciente en el 80% de los casos. El segundo ya es cuando ya no es el clásico, ya pasó la respuesta inflamatoria en la que usted debería haberse defendido y no se defendió. Entonces la respuesta inflamatoria avanza. Y al avanzar esa respuesta inflamatoria, entonces se presentan otros síntomas: mareo, dolores abdominales, náuseas, erupciones cutáneas, más dolores articulares, vómito, y el paciente en las 48 a 72 horas empieza a presentar los síntomas de la complicación del dengue con signos de alarma. ¿Qué son los signos de alarma? Que le duele el abdomen a la palpación o sin tocarlo, que vomite de manera persistente, que se empiece a hinchar, que sangre por alguna parte del cuerpo y que se tienda a sentirse como dormilado, como letárgico, ¿sí? O a veces el paciente se agita. Si el paciente tiene esos signos de alarma, ese paciente debe consultar rápidamente para que le hagan exámenes de laboratorio, le hagan unas pruebas específicas de PCR y se diagnostique esa enfermedad. Repito, los síntomas iniciales pueden ser confundidos con malaria, rubeola, sarampión, fiebre tifoidea, meningitis, gripa o influenza. Esa es la importancia de darle al paciente el tratamiento adecuado cuando consulta por esos síntomas. Listo, doctor. Bueno, aparte de que hay que procurar un ambiente sano, sin aguas aposadas, etcétera, etcétera, ¿hay alguna droga o algo que sea preventiva? Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita y vivía en Los Llanos, a mí me daban cada 8 días, creo, una pepita de Aralén, se llamaba en ese momento. ¿Hay algo de ese estilo hoy? Pues lo único que hacen es que la vitamina B tiene un fenómeno de metabolismo en el organismo que hace que rechace el mosquito picarlo a usted. Entonces la gente se protege por eso. Entonces se tomaban ese medicamento para irse a los sitios donde eran endémicos para evitar que el mosquito los picara y contraer la enfermedad. En el momento no existe una vacuna que sea realmente efectiva y solamente la vacuna es el 30% de efectividad. Lo que sí está avanzando en los últimos 20 años con la experimentación es el método Wolbachia, que yo le mencionaba ahorita, porque la preocupación en el mundo es la cantidad de casos que van aumentando. Recuerde que esto es una enfermedad estacional, es un comportamiento estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Que los meses más cálidos y más lluviosos es donde hay más mosquitos y hay mayor probabilidad de contraer la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el hemisferio norte, en el segundo semestre del año, el comportamiento estacionario está a favor de tener la enfermedad, y en el hemisferio sur, en el primer semestre del año, es más frecuente en los meses más cálidos y más lluviosos. Muy importante resaltar que los pacientes con dengue no tienen rinorrea ni congestión nasal, es decir, no les salen moquitos por la nariz. Eso hace un cuadro diferencial con la gripa y le ayuda a uno. Pero usted puede tener pulgas y piojos. Los dos son virus. Usted puede tener el virus de la gripa y puede tener el virus del dengue. Acuérdese que existen 4 serotipos para el dengue. Y no hay un tratamiento específico para eso. Por eso uno tiene que actuar rápidamente sobre el paciente y manejarlo de una manera muy importante y muy con manitos de seda. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros los intensivistas manejamos los pacientes más graves. Entonces el paciente que hace el dengue clásico, ese no consulta, porque es el que va, se toma su acetaminofén y listo, y se le soluciona el problema. El que ya entra a hacer signos de alarma o dengue grave, ese sí consulta. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso, que puede ser tocado o que solito le aparece, vómito persistente, que empieza a sentirse hinchado, nosotros llamamos edemas, que pueda sangrar de las mucosas o que le salgan punticos rojos en la piel, que se llaman equimosis, que se altere la conciencia y que uno le palpe el hígado y vea que el hígado está creciendo, y las pruebas de laboratorio muestran que el hematocrito va subiendo. ¿Por qué se presenta todo eso?
porque la inflamación inicial se hace sobre el endotelio de los vasos. ¿Qué es eso? La pared que recubre los vasos, que tienen como decir, unos ladrillitos que van pegados los unos con los otros con el cemento. Ese cemento se puede abrir o se puede separar y por ahí se sale el agua. Y eso es lo que hace que el paciente se hinche, se llene de agua. Y entonces el hematocrito, al estar la sangre en la concentración ideal, pero al perder agua se concentra y le sale el hematocrito más alto. Eso le está diciendo, este caballero está sacando líquido de su vaso sanguíneo y lo está trasladando a los tejidos, por eso está hinchado. Bueno, pues interesante la explicación que nos da el doctor Jorge Salazar. Le queremos agradecer por estos minutos en RCN Radio. Él es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. A propósito de la epidemia de dengue que tenemos en el país, hay varios departamentos afectados. La situación más compleja se está viviendo en este momento en la costa Caribe. Nos dice el doctor Salazar, nos recuerda que el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito y por eso la insistencia permanente en estar atentos a no dejar esas aguas emposadas, que son las que permiten la reproducción del mosquito. Y atentos, obviamente, a los síntomas que nos acaba de describir para pedir ayuda médica. No hay vacuna eficiente, él dice que tiene un nivel de eficiencia alguna de las que existen, pero sin embargo se puede complicar. Epidemia de dengue en el país. Muchísimas gracias al doctor Salazar. 8:26.